Dios. La Biblia dice que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, allí le dio agua de la roca, allí le dio codornices para que comieran y se alimentaran, pero allí le dio el maná. El maná era aquello que descendía cada día para que ellos se alimentaran y no podían guardarlo porque si lo guardaban se dañaban. Entonces era cada día que tenían que sustentarse con ese maná y comérselo, dando a entender de que Dios decidió que cada día provee para tu vida todas tus necesidades que necesitas cada día. Pero no obstante eso, algo poderoso que dice la Biblia es que cuando Dios introdujo a su pueblo a la tierra prometida, pasó algo. Necesitaban de una manifestación y ellos ya comenzaban a habitar en un reino. Lo voy a repetir de nuevo para que me entiendan. Cuando Israel fue introducido a la tierra prometida, el maná cesó. Y yo me pregunté, ¿por qué en la tierra prometida el maná cesó? Porque el maná era una manifestación. Diga conmigo, el maná era una manifestación. La tierra prometida no era una manifestación, era un reino otorgado para que el pueblo de Israel no viviera de una experiencia, sino de una estabilidad y de un reino en el cual iban a morar. Eso era la tierra prometida. Así mismo nos pasó a nosotros en el tiempo maravilloso que Dios nos ha dado en esta gracia. Usted y yo hemos sido trasladados a un reino. Hemos recibido muchas cosas. Hemos recibido religión, hemos recibido cultura, hemos recibido normas, hemos recibido muchas cosas que han querido implantar en los llamados, en los escogidos de Dios. Pero Jesucristo no vino a traer ninguna de esas cosas mencionadas. Él lo que vino a traer fue un reino. La religión te enseña que tú vas al cielo cuando es que tú vayas al cielo. ¿Cuándo es que tú vayas al reino de los cielos? ¿Cuándo? Cuando te mueras. A mí me enseñaron eso, a ti te enseñaron eso. En esta cultura nos han criado con eso. La religión nos ha enseñado eso. En las iglesias nos han enseñado eso. Por no decirte algo, es una falsa enseñanza. En el contexto en el que lo voy a explicar y te lo voy a enseñar. Colosenses 1, 13 al 16 es una palabra que todos conocemos. Y versa de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, ¿qué dice Colosenses? Diga conmigo, trasladado. ¿Cuál de ustedes en un momento de su vida se ha trasladado? Aunque sea de su casa a la iglesia, usted tuvo un traslado. Esta mañana usted estaba donde usted habita, donde usted vive, y se trasladó y se encuentra aquí ahora. Eso es moverse de un lugar a otro. Hubo un traslado. Eso fue lo mismo que nos pasó a nosotros cuando confesamos, cuando recibimos, cuando creímos en el Evangelio de verdad y confesamos nuestro pecado y nos declaramos pecadores delante de Dios, injustos, y reconocimos que Él es el justo, el santo, el salvador, el Señor, el que vino a rescatarnos, el que prepara morada para nosotros, aquel que nos amó, que nos lavó con su sangre, el que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y automáticamente se produjo una metamorfosis, un cambio. Se hubo una sinergia de un espíritu que se une a otro espíritu y forman un solo ser. La Biblia dice que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y esta es la palabra, Romanos 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas y crees serás salvo.
Si un gringo estuviera aquí, dijera, creo que está diciendo, este es crazy. Pero hemos sido trasladados. ¿Hemos sido trasladados a qué? Santo, gloria a Dios. Alabe al Señor si puede. Hemos sido trasladados a un reino. Un reino es un territorio, un estado gobernado por un monarca, un rey. Gobernado por un rey. El término viene del latín regnum y sirve para referirse tanto a la entidad. Nació bajo un estado de un reino. Por eso es que usted ve, cuando usted lee la Biblia de manera geográfica, usted encuentra que Poncio Pilato, que era un emperador, que era gobernado por y representaba a el gobierno de Roma. Y Roma gobernaba sobre los judíos bajo un orden de monarquía. Y cuando usted estudia y lee lo que es dicho orden de gobierno de monarquía, usted se va a dar cuenta que es muy diferente al orden de nosotros. Nosotros estamos no bajo un orden de monarquía. Explíqueme, pastor, le voy a explicar. Cuando la Biblia señala y habla del rey, de gobierno de un rey, le voy a poner el ejemplo de David, ustedes conocen. David fue rey de Israel. Y en los gobiernos de monarquía se gobierna bajo diferentes tratos y principios, pero mayormente el cómo se rige por lo que dice el rey. Por eso cuando usted lee sobre Esther y ve que ella entró sin pedir permiso al lugar donde estaba el rey tenía el poder de mandarla a matar o de dejarla viva. Porque el rey, los gobiernos de monarquía se gobiernan por los preceptos, leyes y ordenanzas del rey. Allí no hay una democracia, allí hay una orden de un rey. Nosotros vivimos en democracia, Latinoamérica, el mundo mayormente vive en democracia, pero cuando Jesucristo nació bajo una monarquía. Él vino bajo el precepto, la ordenanza, la enseñanza, su mente, su psique, su cerebro, todo su ser fluyó bajo la orden de un reino, no bajo la orden como nosotros lo conocemos. El principio de Jesucristo era el principio de un reino. Por eso él dice todo lo que él va a hacer el rey, todo lo que hace el rey, todo lo que dice el rey, eso mismo yo hago. Todo lo que dice mi padre, todo lo que hace mi padre, eso mismo yo hago. Porque yo estoy bajo un principio de reinado. Y es bueno que la iglesia sepa que cuando se establece el reino, que es el reino de los cielos en nuestra vida, el cual hemos sido trasladados, nosotros no estamos bajo principio extraño, estamos bajo un principio de un reinado. Es decir, que cuando usted estudia y lee bien el principio de un reinado, aquí no se hace lo que nosotros queremos, aquí se hace lo que el rey diga. Porque nos han enseñado y que nosotros hemos dicho que Dios respeta. Ese es un principio pagado para que el hombre haga lo que quiera. Pero cuando usted está bajo el principio de un reino, usted se debe de regir bajo la ordenanza, el decreto, el precepto y los mandatos que dice el rey. De lo contrario, muera irreversiblemente. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que es un reino, lo que es el reino. Desafortunadamente muchos de nosotros vivimos sin preceptos y sin leyes. No estoy hablando de la ley y de la ordenanza de muerte, estoy hablando de preceptos y de la ordenanza de vida, porque no es en cabra, sino que es por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios que viene a nosotros. No es nosotros tratando, es Él formándose en nosotros y Él obrando a través nuestro. No es una obra nuestra, es una obra de Él, es la obra de la gracia divina del Espíritu Santo que pone y habita en cada uno de nosotros. Tenemos que entender lo que es el reino, porque si no entendemos lo que es el reino, desafortunadamente nuestra vida como cristianos va a vivir sin rumbo, sin esperanza y sin tomar el derecho de la autoridad. Y
sin entender verdaderamente quiénes somos. El principio de entender lo que es un reino nos lleva a nosotros a entender quiénes somos. El reino de Dios, del cual tú eres parte. Diga a la persona que está a tu lado, tú eres parte. No se extraña, diga yo. Sí, tú. ¿Sabías que tú eres parte? Amén. ¿Cuáles de ustedes están dentro de este local? Levanten la mano que están adentro de este local. Wow. ¿Están adentro de este local? ¿Verdad que están adentro de este local? Así mismo, usted está dentro del reino de los cielos. Aleluya. El reino de los cielos es una monarquía, no es una democracia. Y en esta monarquía el gran rey es que gobierna. Y gobierna bajo las órdenes correspondientes de ley, por decreto, veredicto y promesas. 4 principios que el rey toma para poder regir, para poder encaminar, para poder establecer los principios del rey en los corazones de los súbditos que obedecen su voz, su mandamiento y su palabra. Nosotros tenemos que entender verdaderamente el poder que el rey tiene en su palabra. Diga a la persona que está a su lado, dígale, el rey tiene poder en su palabra. El rey tiene poder en su palabra. Mateo 6:9, por favor. Aquí el Señor, en el Padre Nuestro, quiso enseñarnos algo. Lo que pasa es que mayormente nuestra mentalidad nosotros tomamos la Biblia bajo un precepto equivocado. Y si no equivocado, nos acercamos un poquito y no entendemos el orden divino de Dios. Jesucristo no vino a predicar religión, Jesucristo no vino a predicar dogma, Jesucristo no vino a predicar cultura, Jesucristo vino a predicar del reino. Aleluya. Y aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cada una de estas palabras es un modelo de oración, es un modelo de alabanza. Comienza diciendo Padre nuestro. En el Nuevo Testamento nadie le llamó a Jehová Padre, porque no le había sido revelado todavía ese nombre de papacito, de padre. Podrían llamarlo Jehová Jireh, Jehová Sedequerú, el Dios de los ejércitos, el Dios que provee, el Dios que está presente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni David, ni Abraham, ni Elías, ninguno de ellos lo pudieron llamar Padre. Pero gracias sea dada a Dios por Cristo Jesús, que fue revelado aquel que para nosotros no es Jehová Jireh, ni tampoco Jehová de los ejércitos. Él es mi papito. ¿Para qué? Para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y encontremos siempre oportuno socorro. Amén. Más que ser tu proveedor, Él es tu Padre. Más que ser aquel que pelea por ti, que es el guerrero, Él es tu Padre. Amén. ¿Sabes qué? Tú eres un niño consentido del Señor. Aleluya. Y en la oración del Padre Nuestro le dice santificado. La palabra santificado es alabanza. Te glorifico, te salto, digno, glorioso, majestuoso. Todo lo que te quiera decir es de exaltación y de reconocimiento a su gran rey. Y dice la palabra del Señor: venga a vosotros tu reino y hágase tu voluntad. Diga conmigo: venga a tu reino. Dice la Biblia que el primer hombre que fue Adán vino de qué? De la tierra. Pero el segundo hombre, cual fue Cristo, vino del cielo. De Adán nosotros arrastramos todo lo que es lo de la tierra. Todo lo de nuestro Salvador y de aquel que descendió. Hemos adquirido todas las cosas del cielo. Todo lo del cielo es tuyo. Y la palabra cielo en su más extensa expresión es por encima de. Es cuando usted dice lo sobrenatural, lo espiritual, lo glorioso, lo majestuoso, lo divino. Es todo aquello que está por encima de él. En otras palabras, lo que hemos recibido del cielo, que es el reino,
viene del plano espiritual, del reino de los cielos, el cual todos nosotros portamos y cargamos, porque a ese reino es oler, escuchar. Nos movemos así. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y ustedes ven que escuchamos la noticia, tenemos un presidente que cuando da una ley, la escuchamos, la obedecemos, sabemos la norma establecida aquí en la tierra, que se cumple la ley, si hacemos cosas y de vida estamos violando la ley. Esas son las leyes naturales. En el plano natural, tú vas a un médico y tiene un cuerpo físico que está enfermo y el médico te da un diagnóstico de enfermedad. Físicamente, naturalmente, te da un diagnóstico que está enfermo. Es el diagnóstico natural del cuerpo físico en el cuerpo existe y vive. Eso te dice el médico. Tú tienes una deuda y no puedes pagarla, te dice debido a las circunstancias, no tienes dinero para pagarla, tienes una deuda. Y tú lo sabes y lo sabemos, tenemos deuda y sabemos que no podemos pagarla en el momento y tu estado natural lo sabe. Tú tienes un conflicto con alguien, sabes que tienes un conflicto con alguien, una discordia, un momento de discusión, cualquier cosa contraria, lo sabes, naturalmente tú lo sabes. Tú sabes que no tiene posibilidades naturales, pero posiblemente no eres profesional, no eres de una familia apoderada, no vienes de una descendencia de gente de cuarto, de dinero, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, todas esas cosas se saben naturalmente. Eso es parte del gobierno natural, el cual nos rige a nosotros. Pero hay un reino que es loco, hay un reino que es diferente a este reino. Hay un reino que no funciona como este reino. Hay un reino que su lenguaje, su decreto, su mandamiento no son como las cosas de este reino. Por eso el Señor dice, diga el débil, sí, el débil, aquel que no puede estar de pie, aquel que no puede pararse, aquel que no puede agradar a Dios, aquel que no tiene posibilidad de nada en su vida. La Biblia dice, cuando estamos bajo ese reino, diga el débil, fuerte soy. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar por necesidades, sin importar la que sea, pero así también ser en el cuarto, estar preparado y estar bendecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El lenguaje del reino es diferente al lenguaje de la tierra. Los preceptos del reino son diferentes a los preceptos de la tierra. Los mandamientos del reino son diferentes a los mandamientos de la tierra. Cuando la tierra dice, está enfermo, el cielo dice, en mi reino no existe enfermedad. Cuando la tierra dice, está pobre, en el cielo dice, y en el reino dice, la pobreza no existe. Hay que entrar por la puerta del rey, entrar a su tabernáculo, poder ir al lugar santísimo, el cual, como predicaba tú me has dicho, no fue quitado para que todos tuviéramos entrada gratuitamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Por eso el Señor dice, diga David, fuerte soy. Tú puedes estar en el piso hoy y mañana te van en el trono, sentado a la vera del rey. Amén. Don Héctor siempre me decía a mí, en la vida uno pasa por diferentes circunstancias. Algunas veces estamos así, pero otras veces estamos así. Él me lo decía así, algunas veces estamos ¡pah! Y otras veces estamos ¡pah! Diga conmigo el reino. El reino. ¿Sabe que habita en ese reino? El cristiano tiene que saber que habita en ese reino. Y que así como tú portas una cédula dominicana, así portas una cédula del reino de los cielos. Fuiste inscrito en el libro de extranjería y en el libro del ciudadano. Cuando tú naciste, a ti te escribieron un libro. Doris Clarisa Cordero Español. Esa es mi esposa. Doris Clarisa Cordero Español. Nació en Santiago el día tal, fecha tal, 1970. Fue escrita. Y usted va al libro donde usted nació y va a encontrar la hora, la fecha y la ciudadanía que usted es dominicano, donde usted nació. Puedo decirle algo, hay una fecha y hay un libro. La Biblia dice que nadie era digno. Ese libro está escrito en tus memorias. Nació en Santiago, nació en República Dominicana, no importa dónde tú hayas nacido. En ese libro hay un nombre escrito que dice que Juan Tomás, que Santana, que tú, que
en la misericordia del Señor de dos padres naturales, pero que Dios nos había escogido desde antes de nacer para que estuviéramos en esta tierra y estuviéramos inscritos en un libro que tiene una cualidad especial. Pregúntame qué cualidad tiene ese libro. Escuche. Yo no sé si usted alguna vez ha escrito en una mascota y ha escrito algo malo. Antes se borraba como se podía para escribirlo bien. Ahora se usa Wikipedia para arreglar el asunto. O si hay computadora se borra y luego se escribe. Pero hay un libro que tiene una modalidad muy especial, o una cualidad muy especial, que lo que allí se inscribe no se vuelve a borrar. Aleluya. Y ese es el libro de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no comete errores. Dios no puso tu nombre allí de manera errónea o lo escribió mal. Tu nombre está escrito bien, con propósito eterno. El Señor ya había escrito ese nombre en ese libro. Aleluya. Ahora, tú como ciudadano de un reino, tienes que entender desde el principio. La oración del Padre Nuestro fue: venga a tu reino. Y debe decirle: ¿qué? ¿Qué? Para que ese reino venga a nuestra vida, tenemos que Arrepentirnos. dígalo duro. Arrepentirnos. ¿Cuántos quieren ver ese reino? Levanta la mano los que quieren estar y ver ese reino. Amén. Tenemos que arrepentirnos. Amén. Pastor, ¿qué es arrepentimiento? La palabra griega para arrepentimiento se traduce como metanoia. La palabra griega para arrepentimiento se traduce como metanoia. Y el significado es simplemente un cambio de mentalidad. Diga conmigo: cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Dese con la frente. Según el pensamiento del hombre. Y el Señor quiere poner el pensamiento de Él en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Él está muy distante del pensamiento de los hombres. El pensamiento de Él está muy lejos del pensamiento de los nuestros. El pensamiento de Él es un pensamiento que la Biblia lo describe muy bien. Que los planes que el Señor tiene para ti son planes de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas, para darte el fin de aquella cosa que tú piensas, de aquella cosa que tú hablas, de aquella cosa en la cual tú me oras, de aquella cosa en la cual tú me brindas. El fin tuyo será cuando navegas en el río del Espíritu, será un principio de bien, de bienestar, de gozo, de alegría, de felicidad, de prosperidad, de bienestar y de ir al reino de los cielos para morar para siempre con Él. Amén. Según el pensamiento del hombre, así mismo es Él. Cuando tú escuchas a alguien diciendo: esto está malo, yo estoy enfermo, mira, no importa lo que diga el hombre, lo importante es lo que Dios dice. Por eso es que el Evangelio es contraproducente a la naturaleza humana. Por eso es que el Evangelio es todo lo contrario a lo que el hombre dice. El Evangelio tiene una condición: nunca niega. El rey del reino nunca niega la condición humana. Si está enfermo, está enfermo. Si está pobre, está pobre. Si tiene deuda, está deuda. Es cierto. Es cierto, tiene deuda. Incluso la Biblia dice lo siguiente. Oiga lo que dice: diga el pobre, si está reconociendo que eres pobre. Pero también te está diciendo lo siguiente: okay, yo reconozco que eres pobre, sí. Diga el pobre. Ahora si dice: toma el pensamiento y toma el vocabulario de ellos. Rico soy. ¿Está enfermo? Sí, es cierto, el médico lo dijo, es natural. Eso son cosas de los seres humanos, claro. Pero la Biblia dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotados, por heridos y abatido. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Es cierto, dice esto lo natural, pero también en el mundo espiritual dice todo lo contrario. Tenemos el libro más perfecto, tenemos el mapa que nos conduce a todas las cosas favorables, que es la Biblia. Por eso es que es bueno que usted lea la Biblia. Por eso es que es
la Biblia. Por eso es que es bueno que usted rumee, que usted practique, que usted memorice, que usted mantenga un constante movimiento de la palabra de Dios, sea escrita, sea escuchada constantemente en su vida, para que esa palabra fluya. Yo no sé si usted sabe que la palabra de Dios produce el resultado por el cual ha sido enviada. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz y fue la luz, sea la tierra y fue la tierra, existen todas las plantas frutales, sean los animales del campo, y fue hecho. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra sobrenatural que convierte sobre el plano natural, y lo natural no puede detener, no puede destruir, no puede deshacer la palabra espiritual que fluye para producir todo aquello por el cual ha sido enviada. Aleluya. La palabra de Dios se describe como tsunami. El poder de Dios, que es la palabra revelada, se describe como dunami. Y la palabra dunami significa en el hebreo original un poder que no se dobla. Santo. Es un poder que no se dobla. Me encanta a mí esto. Porque ese poder que no se dobla fluye en nuestra vida. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo que fluye ese poder que no se dobla? Cuando las circunstancias son adversas, son contrarias, y todo lo que está a tu lado puede ser posiblemente que sea como en el principio, desordenado y vacío, todo mío. Pero cuando la palabra fluye bajo el rúa de Dios, eso tiene un poder de creación. Y dice que fueron los cielos y la tierra. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra. Es decir, que en tu hombre interior, en el buen depósito del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida, tú tienes una fuente constante de palabras del reino que están en tu hombre interior por el Espíritu Santo, la cual pueden producir todas las cosas favorables para tu vida. Una de mis conversaciones algunas veces es la siguiente: es el mismo aliento, es la misma fuerza, es el mismo respirar y son la misma palabra. Lo único que cambia es sí, en el sí y en el no. Se lo explico. Usted dice estoy pobre. Diga conmigo, estoy pobre. Dígalo, estoy pobre. Ahora, cambia esa palabra por el vocabulario del reino. Estoy rico. Ve, la misma palabra. Estoy pobre, cambia. Estoy rico. Estoy enfermo, estoy débil, estoy fuerte. Estoy cansado, tengo fuerza de búfalo. ¿Tengo problema? No tengo problema. ¿No tengo deseo para ir a la iglesia hoy? Tengo deseo para ir a la iglesia hoy. Ay, no me siento bien. Ay, sí me siento bien. No quiero leer la Biblia. Sí quiero leer la Biblia. Estoy triste. Estoy alegre. Tengo problemas fuertes. Tengo solución para todos los problemas. Aleluya. Yo no tengo esperanza porque nací en una familia pobre. Sí tengo esperanza porque pertenezco a una familia rica. Ya la familia de la fe. Yo nunca me voy a graduar. Yo sí me voy a graduar. Yo nunca lo voy a lograr. Yo sí lo voy a lograr. Yo nunca voy a llegar a hacer nada. Yo sí voy a llegar a hacer algo. Porque estoy juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Ven el vocabulario del reino y el vocabulario de natural. El natural te va a llevar siempre a ti a ver las cosas naturales. Pero el espiritual, el cambio de metanoia que Dios quiere hacer en tu vida, en tu cerebro, en tu psique, en tu cerebro, que
tus pensamientos, tu psique, tu cerebro, tu neurona. Cuando tú lees la palabra te lleva a ti a resetear tu cerebro. Cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, cuando tú la escudriñas, tú vas a encontrar que en la Biblia nada es imposible. Va a encontrar situaciones, cuentos, reseñas, historias de situaciones difíciles. Pero juntamente con eso va a encontrar la solución de todo eso, porque Jehová, el Dios del cielo, aún le dio la victoria a Israel en medio de las circunstancias donde sus enemigos lo tenían rodeado. Tú no ves que estaban rodeados, que era mayor el número de sus enemigos, pero Jehová no estaba con ellos y le dio la victoria. Escucha, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a través de la lectura de la Biblia. Está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Y nosotros que hemos leído la Biblia, somos testigos presenciales de que la palabra de Dios verdaderamente trae muchas cosas y lo hace todo favorable a nuestra vida. ¿Cuándo le damos aplauso a la palabra del Señor? Efesios 4:23, por favor. La frase renovado en el espíritu de vuestra mente proviene del apóstol Pablo, de Efesios. No se trata de un pensamiento positivo, sino de una transformación en el hombre interior profundamente, donde el Espíritu Santo alinea tu actitud y manera de pensar con la divinidad, con la palabra de verdad, con la palabra revelada que Dios trae a tu espíritu. Dejando atrás viejos hábitos que nos llevan constantemente a ser obligados, sin esperanza, sin Dios, para comenzar a vivir bajo un nuevo régimen de los principios del reino. Lo segundo que Jesucristo enseñó, y lo primero que Jesucristo enseñó fue el reino. Uno de los principios del reino es que el reino comienza a renovar, a cambiar nuestra mentalidad. Viene a traer un nuevo principio, ya no pensamos iguales. Ahora, eso no significa de que no vamos a tener ataques. Eso no significa que el diablo no va a traer pensamiento a tu vida. Isaías no estaba viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías estaba viendo un trono y el que estaba sentado en el trono. Pero este trono tenía una característica, conforme a la expresión que Isaías estaba diciendo, era un trono admirable, porque era un trono que constantemente se estaba encumbrando. Cuando usted lee Apocalipsis, escuche esto, porque está viendo al mismo que vio Isaías en el trono. Ahora, lo bueno de esto es que cada palabra, expresión santo, no simplemente para darle una alabanza, es una palabra que encierra una expectativa de un Dios que constantemente se está encumbrando y que cada vez que ellos dicen santo es porque reciben una nueva revelación de ese Dios eterno e infinito, el cual ni ellos mismos pueden descubrir, porque Dios en su totalidad a nadie se le presenta y nadie lo sabrá, ni en el cielo ni en la tierra. Por eso ellos viven clamando cada día, santo, 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 porque cada palabra santa presenta es porque así una revelación constante de un Dios grande, eterno y sublime, que se le vive revelando cada momento. Aleluya. Si estás leyendo la Biblia es porque la estás leyendo religiosamente. Si te cansaste de leer la Biblia, de estudiarla, de mirarla para acá y de mirarla para allá, y si quieres tirarte la sangre es porque estás leyendo intelectualmente y religiosamente. Cuando tú lees la Biblia, tienes un constante levantamiento de revelación y unción, y en vez de pararte, mejor te da una seguidilla, porque recibes una constante revelación del Dios que la escribió. Aleluya. Romanos 12:3. Se ha transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se ha transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios
repartió a cada uno. Quiero decirte algo, en el reino tú has recibido una impartición de fe. Nosotros los pastores muchas veces cometemos errores. Pregúntame cuál error. Porque muchas veces nosotros queremos que usted entienda lo que nosotros entendemos. Y que le sea revelado lo que a nosotros no fue revelado. Y por más que yo quiera mostrarle, enseñarle, hablarle, decirle, solamente usted llegará a la medida de fe que Dios le ha impartido. Ahora, si tu medida de fe y revelación de Dios ha sido encumbrada y levantada a un nivel, posiblemente dice que lo espiritual se comunica a lo espiritual. Cuando María fue a ver a Elizabeth, se entendieron inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque el niño brincó en su vientre. Entonces hay un brincar espiritual, hay una conexión espiritual, hay un lenguaje espiritual, hay un entendimiento espiritual, hay una conversación espiritual, hay una fe espiritual, hay un poder espiritual, hay una gloria espiritual, hay un discernimiento espiritual, hay una liberación espiritual, que cuando se une un espíritu con otro espíritu se entienden, hablan en el mismo lenguaje porque tienen el lenguaje del cielo, el lenguaje del reino. Y cuando se tiene el lenguaje del reino, ese lenguaje produce fruto de acción de gracia y de alabanza a Dios. Yo he hablado con personas y le digo voy 2 o 4 y me dicen vente. O es 3, que no es eso que estoy diciendo. Por eso que mucha gente algunas veces no entiende a uno. Y no es yo que hablo de una manera brusca, aparentemente, y tosca, aparentemente, y una expresión como cuando una gente está guapa, ¿verdad que sí? Que está peleando. Les soy sincero. ¿Saben por qué yo tengo ese lenguaje? Porque yo era un niño que no sabía hablar. Yo lo único que decía era can, y pum. Y cuando Dios me dio la voz, yo sé lo que significa esta voz. Porque aunque el hombre natural le pueda sentir mal al oído, al espiritual se pueden grabar las palabras que se expresan por el Espíritu de Dios a través de esta voz. Y en el reino de la tiniebla, el diablo sabe y conoce esta voz. Que no le diga decir por favor, ni quizás quítame, sino que le dice quítate. Así que yo no me quejo de que el Espíritu Santo a este muchachito de Guanama le haya dado esta voz. Así que le digo, iglesia, que me comprendan, que me entiendan, que me colocan. Que cuando yo me preso, no es guapo y me peleado. He tratado de grabar en tu espíritu una palabra que te selle. Yo lloraba al Señor cuando yo no era reconocido por nadie. Yo lloraba al Señor detrás de un montecito que había ya cerca de mi casa. Ahí lloraba yo 3 horas orando, 4 horas orando. Cerraba los ojos y cuando me abría los ojos ya había pasado 3 horas. Me iba a vivir con un éxtasis espiritual, venían ángeles, sentía unción, tenía de todo mucho allí con Dios. Y yo una de mis palabras al Señor fue cuando yo entré a ese monte, había muchos pinos sembrados. Y algunas veces yo veía que el sol le daba a esas hojas secas que estaban allí, muchísimas hojas secas de los pinos que estaban allí sembrados. Y yo veía que el sol le daba a una hoja y esa hoja como que se encendía sin haber fósforo, sin nadie encenderla, simplemente por el clima del sol que le daba tan fuerte, el calor del sol que le daba tan fuerte a esas hojas rascas, se encendía. Y yo dije, pues así, yo dije, Señor, permita que mi palabra sea como fuego en corazón. Y era por eso, la luz, la iluminación y la presencia y la unción del Espíritu Santo va a sellar y va a encender tu hombre interior para que te levantes, te de pie, camine y reciba la promesa de todas las cosas que Él tiene para ti. Diga conmigo el reino. San Juan 3:3. San Juan 3:3 y el 5. Son principios esenciales. Tú puedes tener normas, tú puedes tener religión, tú puedes venir todo los domingos a la iglesia, tú puedes sacar tu diezmo y tu ofrenda, tú puedes ser de una buena familia, puedes tener buenos principios, puedes ser una persona linda, hermosa,
Una maravillosa expresión. Puede ser todo lo que tú quieras. Pero si no tienes esto en tu vida, como decimos la gente del campo, no te alistes que no va. Escucha lo que dice San Juan 3. De cierto, te digo, que no naciere, otra vez no puede ver el reino de Dios. Hay dos partes que dicen en el libro de San Juan, que dice lo siguiente: de cierto te digo, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 dice lo siguiente: de cierto te digo, que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciera de nuevo no puede ver, venga conmigo a ver. Y el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo que el que creyera en Él y el que predicara su evangelio, estas señales le seguirán. Yo no consigo que una persona que predica el evangelio no reciba señales. Podrá tener otras cosas, pero si tiene el evangelio trae consigo señales. Lo voy a repetir de nuevo. Todos los predicadores que están aquí, comenzando por mí, si usted predica el evangelio y no tiene señal, chequee su mensaje. Lo voy a repetir de nuevo. Todos los predicadores que estamos, oiga la palabra que estoy diciendo, que estamos. ¿Qué yo dije? Que estamos. En español, estoy incluyendo yo también. Si usted predica el evangelio y no recibe las señales del mismo, chequea lo que está predicando. Denle un aplauso al Señor. Porque el evangelio no es nuestro evangelio. La palabra, la predicación, la enseñanza, lo que se quiera decir, no es nuestra predicación, no es nuestro evangelio, no es nuestra enseñanza, no es nuestra palabra. No es nuestra, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y el evangelio que sale de la boca de Dios tiene señales, tiene milagros, tiene prodigios. Por eso que esta iglesia, yo digo que tiene que creer en el evangelio de verdad, el evangelio que trae y que produce los beneficios del reino de los cielos. Le preguntaron a Jesús: ¿quién es este? Jesucristo dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Jesucristo? Amén. A Jesucristo le dijeron: tus pecados te son perdonados. Jesucristo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los religiosos, diga conmigo, los religiosos. Miren, religión, usted no sabe. Cualquier cosa es una religión, usted no sabe lo que es la religión. Los religiosos dijeron: ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Y Jesucristo le dijo: está bien, no hay problema. Para que ustedes sepan que Dios no está solamente tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo: levántate. Diga conmigo: evidencia. Evidencia. Repítalo, diga: evidencia. Evidencia. Todo el que predica el evangelio debe tener consigo la evidencia. La religión te va a pedir a ti cosas. El religioso te va a pedir a ti cosas. El evangelio no te va a pedir cosas. El evangelio se va a producir dentro de ti. Obrará lo que tiene que obrar en tu hombre interior en cuanto al testimonio, pero manifestará la gloria del Señor, dándole a otro la evidencia de que esa palabra de verdad tiene poder para hacer las cosas con la pendiente por la cual fue enviada. Diga conmigo: el reino renovado en el espíritu de vuestra mente. El reino se ve y en el reino se entra. ¿Cuántos de ustedes viven aquí? En esta local. Usted no vive aquí. ¿A dónde usted vive? En su casa, ¿verdad? ¿A dónde usted vive? En mi casa. Usted está aquí de paso por esta hora, por estas 2 horas. Muchos de nosotros
Desafortunadamente así hay que vivir. Venimos a la iglesia, al local por 2 horas y otra vez volvemos a nuestra casa. Por eso dice Ageo que la casa de Dios, la cual somos nosotros tenemos la casa propia adornada, bella, hermosa, linda. Y la casa de Dios la tenemos como cualquier cosa. Yo no me estoy refiriendo ahora mismo a local, ni me estoy refiriendo a tu casa. Yo me estoy refiriendo a la casa de Dios que somos cada uno de nosotros. Dentro del plano natural nos ocupamos de poner un buen traje, una buena gelatina, un buen perfume, bañarnos bien, procuramos de que el desayuno esté ahí, de que la comida esté ahí, de que la cena esté ahí, de que nuestros hijos tengan lo que necesitan, de que se alimenten, de que se bañen, de que estudien, de prosperar, de echar para adelante. ¿Cuál es de aquí se preocupa por eso? Yo también me preocupo por todo eso. No está mal, está bien. Pero así mismo, como nosotros lo procuramos naturalmente, si lo procuráramos espiritualmente, esta casa tuviera, haga así con tu hermano, hermosa. Yo tengo que arrepentirme de muchas cosas. Porque si yo digo verdaderamente, ¿cuál de nosotros se ocupa de la casa? Nosotros. Me gustó mucho algo que me dijo la hermana Mercedes hace muchos años cuando estaba viva. Ella me dijo, me encanta tu lenguaje, porque tú no hablas de ustedes, tú hablas siempre de nosotros. Yo aprendí eso desde muy joven en el Señor, a no hablar de ustedes, sino hablar de nosotros. El religioso habla de usted, el que ha nacido de nuevo y ha tenido la esencia del Espíritu Santo en su vida, habla de nosotros. Porque no se excluye, sino que se incluye como parte del pueblo. Y la hermana Mercedes decía, me gusta tu lenguaje, porque el lenguaje del reino es muy diferente al lenguaje del mundo y el lenguaje de la religión. Cuando usted escucha un predicador predicando, usted es un lenguaje de religión. Cuando usted saluda a una gente y dice, saludo, ¿cómo está usted? El cristiano saluda, Dios te bendiga, bendice. Espíritu afable, el cristiano perdona, el cristiano limpia su corazón, el cristiano tiene el lenguaje del reino, habla la palabra de verdad, habla las cosas de Dios. En mi casa todos los días, así como ustedes, yo tengo necesidades. La gente piensa que tú eres rico, y yo tengo más necesidad que posiblemente igual que tú ustedes, pero nunca me van a escuchar a mí decir, estoy en crisis. Yo soy como un amigo mío, un conocido mío. Era como las 6 de la mañana y yo lo vi trajeado, con perfume, trajeado, con corbata, peinado bien, a las 6 de la mañana. Y cuando yo lo encontré, le digo, ¡hey! ¿Qué pasa aquí a esta hora? Oh, estoy millonario. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Dime. Y no, voy para el banco a coger cuenta, porque no tengo ni un chile. No deja caer su moral, se mantiene activo. Pues así mismo usted y yo, como hombre de fe y como hombre de reino, debemos de permanecer siempre con nuestro espíritu alto. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. La religión y el reino no son compatibles. La religión es el intento del hombre por agradar a Dios. El cristianismo es el amor del rey por alcanzar al hombre. La religión te dice tiene que hacer. El reino te dice yo me introduzco en ti hasta que Cristo sea formado en forma dentro de ti. Y lo que tú puedas emitir, lo que tú puedas mostrar, no eres tú que lo estás haciendo, soy yo dentro de ti. Ese es el cristianismo. Por eso es que mucha gente, en vez de tener el cristianismo, tiene una religión. Una religión que te lleva a ti mentalmente a vivir prohibido, a vivir estrecho y a vivir simplemente en 4 paredes. Pero cuando tú entiendes verdaderamente el poder del reino y lo que Dios quiso establecer en la tierra, tú no vives bajo el modelo ni los paradigmas
tú vives bajo el poder del paradigma del reino, de lo que el Señor quiere que hacer. En San Juan 3:16 encontramos todo esto. Es un texto que todos lo conocemos, San Juan 3:16. Los pastores tienen que estudiar profundamente San Juan 3:16. Todo el que predica la palabra tiene que estudiar profundamente San Juan 3:16. Es la espina dorsal del cristianismo y del evangelio. Sí, San Juan 3:16. Por eso la iglesia, escuchen ustedes, el sol nuevo de ahora. Por eso la iglesia de Jesucristo vivió estancada muchos años. Muchos años los predicadores solamente llegaban a una visión muy corta de lo que era el evangelio. Cohibieron a los santos de miles de cosas que hoy en día nosotros estamos procurando. Cohibieron a los santos de miles de cosas. Nos enseñaron que estudiar era pecado. Nos enseñaron que ponerse una ropa de marca era pecado. Sí. Nos enseñaron que vestirse bien era pecado. Nos enseñaron que ir a un salón y arreglarse el pelo y las uñas era pecado. Nos enseñaron que ponerse un buen perfume era pecado. Nos enseñaron que estudiar leyes o psicología o ser un ingeniero era pecado. Nos cohibieron en 4 paredes porque no se entendió el evangelio de San Juan 3:16 y se predicaba el evangelio simplemente con la visión de salvación y ya. Porque Dios te ama, mira lo que dice la Biblia, y tomamos ese texto para predicárselo a los inconversos de la calle. Y lo predicábamos, Dios te ama, y mira lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que quiera no se pierda, para tener la vida eterna. Lo predicábamos y lo seguimos predicando a los inconversos. Esa es una visión muy limitada. Esa es una visión religiosa de lo que es San Juan 3:16. Entendamos el evangelio del reino. Escuche, San Juan 3:16 dice, en el texto y en el contexto original del mismo, lo siguiente: de tal manera amó Dios al cosmos. ¿Qué es el mundo? Amó el cosmos, todo lo creado. Y en todo lo creado están los sistemas de este mundo. Que dio a los sistemas de este mundo, a los médicos, a los políticos, a los científicos, a los limpiabotas, a la persona que limpia carros, a la persona que es médico, ingeniero, arquitecto, a todos los sistemas de este mundo. Jesucristo le ha sido dado para que todo aquel que en él crea no se pierda por vida eterna. Ahora bien, ¿cómo va a entender el sistema de los médicos? ¿Cómo va a entender el sistema de los científicos? ¿Cómo va a entender el sistema de los limpiabotas si no hay un limpiabota que haya recibido el reino? Si no hay un científico que haya recibido el reino, si no hay un comerciante que haya recibido el reino, si no hay un abogado que haya recibido el reino. El abogado escuchará al abogado que ha recibido el reino. El limpiabota escuchará al limpiabota que ha recibido el reino. El científico escuchará al científico que ha recibido el reino. Y en todos los niveles y en todos los estratos sociales, el reino quiere entrar con ellos mismos para salvarlo, redimirlo y llevarlo al cielo. Por eso hoy entendemos que cuando recibimos el reino, nuestra mentalidad no se basa en 4 paredes, ni en papas, ni en leyes, ni en religiosidad. Se basa en el principio del corazón de Dios, de introducirse. Hay que ser abogado, hay que ser psicólogo, hay que ser profesional, hay que ser empresario, hay que ser hombre de negocio, hay que ser hombres y mujeres que vayan a las naciones, a todos los estratos sociales, a enseñar que Dios te ama. Amén. Eso es el reino. Eso es el reino. Eso es lo que dice San Juan 3:16. Yo le animo a todos a que estudien, a que nos preparemos, a que nos equipemos, a que nos actualicemos. Le invito a todos a que crezcamos y lleguemos a la estatura de varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dar un aplauso y ponte de pie, por favor. Aleluya. El principio del reino.
Dios quiere que lo vea. Salmo 91 dice: el que habita morará, diré yo a Jehová, esperanza mía. Diga conmigo, todo lo que está aquí repita, diga: el que habita morará al abrigo del Altísimo. La palabra morada es la palabra casa, y la palabra habitar es la palabra vivir. En otra palabra, lo que dice Salmo 91 es lo siguiente: que hay que vivir en la casa. ¿Cuál casa? La casa del rey. Así que toma un nuevo paradigma en tu cerebro, en tu mente, en tu cerebro, en todo tu ser. Toma un nuevo paradigma en tu hombre interior. Comienza a leer desde Mateo en adelante todo lo que los principios de Jesucristo del reino y lo que el apóstol Pablo enseñó, y te darás cuenta cómo el milagro de Dios se acercará a tu vida. Porque cuando se vive bajo el principio del reino, escuche esto, cuando se vive bajo el principio del reino, tú no tienes limitante. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá defender. Una de las cosas que tiene el reino, cuando tú andas en él, es que tú no empujas. A ti te entra. Es que tú no usas la fuerza, a ti te lleva. Es que tú no metes pie, es que él te levanta. El reino, no importa tu circunstancia actual, si camina, anda y habita, el resultado tuyo va a ser poderoso en la tierra. Y déjame decirte algo: yo no estoy hablando del reino de los cielos como cuando tú te mueras. Yo estoy hablando de comenzar a habitar, a caminar y a vivir en dicho reino aquí en la tierra del cual ya tú perteneces. Amén. Amén. La religión te enseña que tú eres el reino de los cielos cuando te mueras. Pero no va a dar una buena noticia. Comienza a vivir el reino de los cielos aquí para que te encuentre allá. Si no comienzas a vivirlo desde aquí, desafortunadamente no te encontrarás. Lo natural, todo lo natural, tus sentidos naturales, es una réplica de los sentidos espirituales. Y así como tú hueles, como tú hablas, como tú respiras, como tú escuchas, como tú palpas, así mismo tú puedes oler, tú puedes palpar, tú puedes tocar, tú puedes escuchar, y tú puedes ver, y puedes caminar en el reino. Miren, si no desea, ¿sabe cuándo nosotros nos cansamos aún de ser cristianos? De leer la Biblia, de congregarnos, de venir a la iglesia. ¿Sabe cuándo nos cansamos? Cuando estamos fuera de él. Pero cuando estamos dentro de él, tus cuerdas me cayeron en lugares deliciosos. Y es hermosa la heredad que viene acá. Qué dulce de leche de conmigo. Eso es caminar en el reino. Por eso la Biblia dice que cosas que ojo vio, ni oído escuchó, son las que Dios la preparada como si lo dice. Amén. Déjame dejarlo ahí para que mi pastora no ponga disciplina con la violencia. Pero no es nada malo. Y somos testigos evidentes de todo lo que hemos vivido. Levanta tu mano así. Aleluya. El negrito de tiro. Sin posibilidad de nada. Pero el rey entró a su reino.
Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, te glorificamos, te pedimos, Señor, que traiga sanidad sobre Pedrito. Que traiga sanidad sobre todo aquel que esté enfermo aquí. Que desaparezca todo cáncer, todo diabético, todo azúcar, Señor, de la sangre, todo malestar, Señor, en las piernas, todo nervio, todo hueso, Señor, atrofiado, todo cerebro, Señor, que no esté conformado en el orden de principio de sanidad, ahora mismo se acelera y entra en orden. Asimismo, Señor, todo espíritu de pobreza, de estancamiento, todo lo que impida, Señor, de que el reino, andemos en el reino, caminemos en el reino, disfrutemos del reino, se va afuera. Dígalo conmigo, se va afuera. Dígale, te va afuera. Tú que eres el enemigo del reino, te va afuera de nuestra vida. Y oramos, Dios, para que el Paracleto venga a ayudarnos, para que el poder sobrenatural del reino, el Dios soberano, el Todopoderoso, mi Abba, se manifieste a mi favor y se mueva a mi favor y todo resulte para bien en mi vida. En el nombre de Jesús. Díganlo conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle otro aplauso al Rey del Reyes y al Señor del Señor. Aleluya. Se puede sentar, por favor. Vamos a